fiel en el evangelismo es el tema que se me ha asignado. El pastor fiel, el ministro fiel, el anciano fiel, el siervo de Cristo fiel y su iglesia tienen que ser fieles también en el evangelismo. Como el pastor fiel tiene que ser un ejemplo en su santidad personal, como tiene que ser también un ejemplo en amar a los hermanos y en cuidar de su familia, pastorearla, también tiene que ser el que hace los discipulados en su iglesia y el que también adora en la iglesia. Así también el pastor fiel tiene que ser el líder en el evangelismo en la iglesia. Tiene que demostrar que es un ejemplo al rebaño, compartiendo el evangelio con no creyentes de una manera habitual, tanto dentro como fuera de la iglesia. Dentro de la iglesia, cuando proclama el evangelio desde el púlpito, buscando ver cómo los pecadores son salvados bajo el ministerio de la palabra, y fuera de la iglesia, cuando lleva el evangelio tanto a los amigos como a desconocidos, a aquellos que el Señor en su providencia los ha puesto cercanos en su vida. Ahora, ¿sobre qué base puedo decir esta realidad de que el pastor fiel tiene que ser también un fiel evangelista? Pues tiene por lo menos 4 realidades. La primera es que es la comisión de la iglesia. La gran comisión de la iglesia del Señor Jesucristo es que debemos ir a todo el mundo y hacer discípulos de todas las naciones, como dice Mateo 28:19. Y aunque hacer discípulos implica más que hacer simplemente convertidos, los tenemos que bautizar y les tenemos que enseñar a que obedezcan todo lo que Dios nos ha mandado. Ser discípulos también comienza con convertir a las personas, con que sean salvas. Comienza con esta salvación. Así que eso necesita realmente un evangelismo fiel. Con la misma proclamación que el propio Jesús dijo según el Evangelio de Lucas, que el arrepentimiento y la perdón de pecados tiene que ser proclamado en el nombre de Cristo Jesús a todas las naciones. Todos los miembros de la iglesia tienen esta comisión de predicar el arrepentimiento por los pecados y mucho más. Esto es una cosa que tienen que hacer los pastores al obedecer esta comisión. En segundo lugar, es la orden del propio Salvador. Lo encontramos en Mateo 4:19, cuando Jesús llama a Pedro y a Andrés a una vida de discipulado, una vida siguiéndole a él. ¿Qué es lo que implica seguir a Jesús? Por lo menos una cosa que sí que significa es ser un evangelista. Lo vemos en Mateo 4:19, cuando Jesús dice: sígueme y yo os haré pescadores de hombres. El discípulo genuino de Jesucristo sigue a Cristo al llevar el evangelio, al abrir las redes del evangelio y atraer a los pecadores a Cristo. Y esto es verdad de todos los discípulos de Jesús. El doctor Lasson dice que si no estás pescando, no le estás siguiendo. Y otra vez, esto es verdad para todos los discípulos de Jesucristo, cuanto más para aquellos que han recibido el llamado para liderar y para pastorear a estos discípulos. En tercer lugar, tenéis que considerar el ejemplo de los apóstoles. Muchos pastores y líderes evangélicos hoy se están cansando, intentando buscar cuál es la misión de la iglesia, qué tiene que decir en la política, en cuanto a la pobreza, en cuanto a la justicia social y todo este tipo de cosas. Pero si realmente miras el libro de Hechos, es claro que los apóstoles y los primeros discípulos entendieron su misión. Era la proclamación verbal del evangelio. El libro de Hechos está lleno de frases como estas. Pedro, levantando su voz, les declaró. Solemnemente testificó y también les exhortó diciendo: sed salvos de esta generación perversa, predicando la palabra, proclamando a Cristo, hablando la palabra de Dios, predicando el evangelio, probando que Jesús es el Cristo. Os predicamos las buenas nuevas de la promesa hecha a los padres. El propio Pablo también razonó con ellos desde las Escrituras. Estaba predicando a Jesús y la resurrección. Si quieres saber cuál es la misión de la iglesia, mira el libro de Hechos. Los apóstoles no lo entendieron perfectamente. Verás como 1 de cada 4 versículos en el libro de Hechos es bien un sermón o algún tipo de evangelismo. Hermanos, si quieres estar y seguir realmente los pasos de los apóstoles, tienes que ser fiel en el evangelismo. Y además de la comisión de la iglesia, el Salvador
de la orden del Salvador y de los apóstoles, además, en cuarto lugar, tenemos lo que dice la Escritura y vemos lo que dice realmente en la segunda carta de Timoteo, capítulo 4, versículos 1 y 2. Te encargo solemnemente en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y los muertos por su manifestación y por su reino, predica la palabra. Este es realmente el encargo más importante en toda la iglesia. Y esto no termina realmente en el versículo 2, sino que Pablo sigue explicando que viene el tiempo cuando la gente no querrá escuchar la doctrina adecuada y que buscarán aquellas cosas que quieran escuchar. Y dice en el versículo 5 entonces, pero tú, sé sobrio en todas las cosas, sufre penalidades, haz el trabajo de un evangelista, cumple tu ministerio. Lo que implica también para pastores jóvenes tipo como Timoteo es que tienen que ser fieles a aplicar la palabra en Efesios y hacer el trabajo de un evangelista y además hacerlo predicando la palabra. Fijaros, Pablo no dice predica la palabra en un momento y luego de pastor tienes que ir a hacer la obra de un evangelista. No, tal y como estás cumpliendo las obras que tiene que hacer un pastor, también hace el trabajo de un evangelista. Trabaja de esta manera dura para ver cómo los pecadores son salvados por medio de la predicación del Evangelio de Cristo. Si vamos a cumplir con nuestro ministerio, si vamos a ser fieles pastores del rebaño de Cristo, tenemos que ser fieles en el evangelismo. Nuestras vidas tienen que estar caracterizadas por hablar o compartir el Evangelio de una manera regular con aquellos que el Señor ha puesto en nuestro camino. Nuestra predicación también debe buscar la salvación de los pecadores, tanto como la edificación de los santos. Cada domingo por la mañana deberíamos reflejar el dolor o el peso de Pablo en 1 Corintios 9:16. ¿Qué sería de mí si no predicase el Evangelio? Tendríamos que estar en este espíritu del propio Spurgeon, que dice que el hecho es, hermanos, que tenemos que tener conversiones aquí. No podemos seguir como algunas iglesias siguen adelante sin convertidos. No podemos, no lo haremos, no debemos, no, y no nos atreveremos. Las almas deben ser convertidas aquí. En otro lugar, el propio Spurgeon dice que si los pecadores se van al infierno, que vayan por encima de nuestros cuerpos. Si realmente se mueren, que se mueran con nuestros brazos agarrados a las rodillas. Si el infierno tiene que ser lleno, que sea lleno, pero no por nosotros no haber hecho nuestro trabajo. Y que ninguno vaya allí sin que se le haya orado por él, sin que haya escuchado el Evangelio. Esto tiene que ser también nuestro llamado y nuestra realidad. Esto nos tiene que consumir. Tenemos que ser fieles en el evangelismo. Pero ¿cómo lo hacemos? ¿Qué nos acerca a ser fieles en esta obra que tenemos que hacer? Consideramos esta cuestión y quiero que nos centremos en esta mañana en 2 Corintios, capítulo 5, versículos del 14 al 21. Pues el amor de Cristo nos apremia, habiendo llegado a esta conclusión, que uno murió por nosotros, por consiguiente todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de ahora en adelante ya no conocemos a nadie según la carne. Aunque hemos conocido a Cristo según la carne, sin embargo ahora ya no le conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí son hechas nuevas. Y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. A saber que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros, en nombre de Cristo, os rogamos, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. En esta sección de 2 Corintios, Pablo está hablando
acerca de lo que realmente impacta su ministerio, lo que le permite que siga adelante, lo que le ayuda a no perder su corazón, lo que le ayuda a seguir, a poner su vida de lado y seguir adelante en el Evangelio, incluso en mitad de gran hostilidad y de oposición. ¿Cuál es la motivación que le ayuda a seguir adelante, que le da poder de una manera radical y sacrificadamente para llevar el ministerio del Evangelio? ¿Cuál? El amor de Jesús. Y esto es lo que dice en el versículo 14, porque el amor de Cristo nos controla. Pablo está motivado completamente y está conducido y está consumido también por el amor que Cristo ha demostrado a su pueblo, salvándolos a través de su muerte en la cruz. La realidad de que Dios el Hijo, eternamente igual a Dios el Padre y a Dios el Espíritu Santo, cuando estaba en la majestad del cielo, dejó la adoración que tenía de los santos y de los ángeles y esta comunión cara a cara con su Padre y cogió y se vistió de debilidad y la indignidad de la razón humana. El infinito tuvo que estar confinado al espacio humano. El inmutable tuvo que crecer y madurar. El sostenedor de todas las cosas fue sostenido en el vientre de una mujer joven. El que dio la ley fue nacido bajo la ley. El Señor se convirtió en obediente. El maestro se convirtió en maestro, en esclavo de todos. El autor de la vida fue muerto. Y no simplemente muerto, sino que además muerto en una cruz. Y no simplemente muerto en una cruz, sino que además llevando la maldición divina que cae sobre todos aquellos que cuelgan del madero. Llevando en sí mismo el propio castigo que yo merecía en su propia conciencia, tuvo que recibir aquella carga que yo merecía al estar separado de Dios Padre. La realidad de que el Hijo del Hombre me amó y que se dio a sí mismo por mí, ese love no tiene medida. Ese amor es infinito. No puedo medirlo, ni su altura, ni su profundidad, nada de eso. Sobrepasa todo entendimiento. Esto es lo que dice Pablo. Este amor, el amor de Cristo, es el que nos controla, nos constriñe, nos compela y también nos domina. Me dice que me saca de la cama por la mañana, hace que mi sangre corra por las venas. Y si la persecución y los sufrimientos de que estoy viviendo en ocasiones me puedan llevar a pensar, a dejar el ministerio o a incluso dejarlo, lo que hago es levanto mis ojos a la cruz del Calvario y miro a mi Salvador allí siendo crucificado bajo la ira de Dios en mi lugar. Y su amor es tan bello que veo en la cruz que realmente en mí enciende una pasión en mi corazón, que no hay ninguna promesa de una vida fácil o de la alabanza del hombre que se pueda realmente dejar de vivir. No puedo hacer otra cosa que proclamar el Evangelio de Jesucristo por causa del amor de Cristo que veo en el Evangelio que tengo que proclamar. Es el amor de Cristo, como vemos en el Evangelio, lo que realmente le ayudó al apóstol Pablo a seguir adelante en mitad de un ministerio evangelístico. Y si seguimos en su evangelio y si somos fieles en el evangelismo, entonces tenemos que ser llevados por la misma fuerza que le fue llevado él. Tenemos que ser dominados, tenemos que ser realmente revestidos de este amor de Cristo, lo mismo que él fue. Y si esto va a sufrir, entonces el amor de Cristo tiene que ser nuestra imitación. Fijaros lo que dice en el versículo 14. Pues el amor de Cristo nos apremia habiendo llegado a esta conclusión. Y lo que sigue realmente es una celebración de temas claves en la teología. Sustitución, transformación, regeneración, reconciliación y justificación. Y es como si el amor de Cristo realmente en el Evangelio fuese un diamante con diferentes brillos. Un diamante brillante que Pablo realmente está fascinado con él y que está iluminado por estos brillos. Y según vamos a ir viendo en este pasaje, es como si cogiésemos este diamante y le estuviésemos dando vueltas y viésemos todos los aspectos, cada ángulo de su gloria. Y
y veremos cómo el amor de Cristo realmente está brillando en cada uno de estos aspectos, de esas realidades. Y Pablo quiere precisamente llevar el Evangelio por este amor de Cristo y de esa misma manera también debemos hacerlo nosotros. Así que vamos a estar celebrando en esta mañana 5 aspectos del Evangelio verdadero que definen el brillo del amor de Dios, 5 componentes teológicos del Evangelio que realmente demuestran el amor de Cristo que nos lleva a fidelidad, a ser fieles en el evangelismo. Y la primera realidad es que el Evangelio es fundamentalmente un tema de sustitución penal. Mirad el versículo 14. El amor de Cristo nos apremia, habiendo llegado a esta conclusión, que uno murió por todos. Uno murió por todos. Esto es decir, que uno murió en nombre de todos. Uno murió en el lugar de todos. Esta es la sustitución penal, el sacrificio. Por eso el hombre, Jesucristo, sufrió la pena de los pecados de todo su pueblo como sustituto por ellos. O por nosotros en este caso. Y esta sustitución penal es, como he dicho, el propio corazón de la cristiandad y lo vemos en todas la revelación de Dios desde el principio hasta el final. Así que en muchas ocasiones esto lo vemos realmente en esta palabra para o por todos. Juan 10:11, yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas en lugar de las ovejas. Gálatas 3:10, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiendo sido maldito Él en nuestro lugar, o por nosotros. Estábamos malditos, debíamos llevar la maldición del pecado nosotros, y sin embargo Cristo estuvo en nuestro lugar y fue maldito a favor de nosotros como nuestro sustituto. Él es nuestro Cordero de la Pascua, 1 Corintios 5:7, que ha sido sacrificado para que por su muerte y su sangre nos cubra para poder escapar la ira de Dios. Él es el Cordero de Levítico 16 que lleva los pecados de su pueblo y que es sacado fuera de la presencia de Dios para que el pueblo pueda tener comunión con Dios. Es el siervo sufriente de Isaías 53 que justifica a muchos llevando nuestras iniquidades, que fue atravesado por nuestras transgresiones, fue maldecido por nuestras iniquidades y sobre él cayó las maldiciones de su paz y por sus heridas hemos sido sanados. Isaías 53:5. Esto es lo que la cruz es. Eso es lo que Pablo le estaba realmente movido por esto. Eso es lo que le llevaba a seguir adelante. Cristiano, tus pecados eran tan grandes, tus iniquidades eran tantas que no tenías ninguna esperanza sino morir y morir eternamente como pago justo por tus crímenes contra un Dios santo. Y mientras no tenías nada que hacer, cuando no podías hacer nada para poder ir en contra de esa realidad, entonces Jesús murió por ti. Aquel que tiene toda la gloria estaba en tu lugar y toda la ira que tú merecías, en todos los gramos, todo el peso, eso realmente cayó en lugar de en ti y para llevarte al Evangelio realmente lo llevó tu sustituto en esas 3 horas terribles en el Calvario. Y este mensaje realmente nos lleva a Pablo a un evangelismo fiel. El Hijo inocente de Dios estando delante, llevando en sí mismo todo el ejercicio de la ira de Dios contra su pueblo y por los pecados de su pueblo, para que nosotros, los que somos culpables, seamos declarados justos porque nuestro pago ha sido pagado realmente por el sustituto. Pero quiero que veáis algo en particular sobre esta sustitución, y es realmente que es el corazón del cristiano, el corazón del mensaje cristiano, y es que hay una sustitución efectiva. Mirad otra vez en el versículo 14. Pablo dice que uno murió por todos, por consiguiente, todos murieron. La muerte de Cristo afecta o produce o trae realmente la muerte de todos aquellos por los cuales él murió. Pablo está viendo la realidad de que Cristo es el representante, en este caso, de su pueblo. O sea, que hay una unión entre Cristo como cabeza y de su pueblo como cuerpo, que cuando Él muere,
por los pecados en la cruz, de alguna manera su pueblo también muere al pecado en esa cruz. En Él. Y es como si Cristo se hubiese levantado de la muerte y si nunca hubiese muerto, así su muerte, habiendo muerto para el pecado en Él, nunca pueden padecer por medio de la maldición del pecado. Esto es una sustitución efectiva que realmente nos implica que fue una sustitución particular. Si la muerte de Cristo fue efectiva para aquellos por los cuales fue ofrecida, entonces la ira que llevó sobre Él en la cruz nunca podrá llegar a aquellos en cuyo lugar estuvo o murió. El todos por los cuales murió, el todos por los cuales murió al pecado en Él como consecuencia de su unión con Él y de su muerte y resurrección. ¿Quiénes son? Son aquellos elegidos por Dios. Son los elegidos por Dios, ordenados por el mandato eterno de Dios. Como dice Juan 6, aquellos que Dios le dio al Hijo, que el Padre le dio al Hijo. ¿Y qué significa, amigos? Es que el sacrificio de Cristo no fue un sacrificio general hecho por un grupo sin nombre y sin cara que realmente pondrán en cabo este sacrificio ineficaz y que lo traerán de una manera potencial. No, la muerte de Cristo fue un sacrificio personal, eficazmente llevado a cabo por el Salvador, quien dijo: yo soy el buen pastor y el buen pastor conozco a los míos y los míos me conocen a mí y yo doy mi vida por mis ovejas. Juan 10, 14, 15, y el que también dijo: he venido del cielo para hacer la voluntad de mi Padre, que me envió. Y esta es la voluntad de mi Padre, que todos los que Él me ha dado a mí, que no pierda ninguno, sino que los levanten o los resuciten el último día. Juan 6, 38, 39. Jesús murió por todos los que el Padre le dio a Él, aquellos a quien el Padre eligió desde antes de la fundación del mundo. Jesús murió por sus ovejas, a quien los conoce por nombre. Jesús anotó los nombres en la cruz. No es una muerte generalizada, no es un evangelio para cualquiera en general. No, esto es un evangelio personal del cual podemos cantar: mi nombre está escrito en sus manos, mi nombre está escrito en su corazón. Cuando el Hijo de Dios murió siendo sustituto para llevar la ira de Dios y pagar por el pecado, lo hizo por mí. Yo personalmente estaba en su mente y cuando Él sufría la ira divina, mi nombre está escrito en sus manos, mi pecado fue pagado, mi salvación fue comprada. Porque en el misterio de la gracia divina, Dios el Padre me escogió para ser un vaso de misericordia y para poder demostrar su gracia basado en nada de lo que hay en mí. Esto es el evangelio que debe motivarte. ¿Puedes ver por qué Pablo está tan motivado y tan motivado realmente por este evangelio? Porque el amor de Cristo que le constriñe no es simplemente un amor general o potencial, sino que es personal, real, amor para Pablo mismo. La particularidad del evangelio es que Cristo ha muerto por mí personalmente de una manera en que no lo ha muerto por todos aquellos que acaban en el infierno separados de Él para siempre. Ese evangelio es el que tenemos que predicar, este evangelio es el que tenemos que vivir, este evangelio es por el cual tenemos que sufrir, este evangelio es por el cual podemos morir. Por eso, hermanos pastores, predica este evangelio, predica el poder soberano de una sustitución efectiva, no una cruz que trae una salvación potencial o la posibilidad de salvación, sino una cruz que cumple con la ira de Dios y que cumple con los deseos soberanos de Dios para aquellos que fueron elegidos. Vemos una segunda realidad de la verdad de este diamante en el versículo 15. No simplemente la sustitución, sino también, número 2, la transformación. Transformación. O incluso podéis hablar de santificación. Pablo dice: y Él por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Este evangelio que constriñe a Pablo y que es el que predica es el evangelio que no simplemente paga por el pago de nuestros pecados y que nos da a través de eso
toda la justicia de Dios y que podemos estar delante de Dios justificados a través de Cristo. Y eso sería más que necesario, mucho más, sería necesario para ver la gracia de Dios y de Cristo, nuestro Salvador. Pero más que eso, más que simplemente darnos una justicia forénsica o posicional, para nosotros, Jesucristo lo que ha hecho ha sido realmente, continuamente y progresivamente, trabajando de una manera práctica en nosotros. Más que simplemente cambiar nuestro estado delante de Dios, que es algo glorioso en sí mismo, más que todo eso, el Señor Jesús lo que ha hecho es llevar a su pueblo a vivir vidas que estaban centradas en sí mismo y las transforma su mente, sus afecciones y sus voluntades para que puedan vivir vidas que le agraden a Él. Este Evangelio hace personas que estén centradas en sí mismo, en su propia voluntad, en aquellos que realmente odiaban a Dios, los cambia en esclavos de Dios. ¿Ves? Todo el propósito de la muerte sustitutoria de Cristo en nombre de su pueblo es precisamente transformarlos en la imagen de su propia gloria. Todo el propósito precisamente por el cual Él justifica a su gente es para que pueda santificarlos. Murió por todos, ¿para qué? Para que no vivan para sí mismos, sino para Él. Lo vemos en Tito 2:14, Él se dio a sí mismo por nosotros. Y esto es sustitución, ¿pero para qué? Para purificar para sí mismo un pueblo para su propia posesión, que son celosos de buenas obras. Que no son simplemente perseguidores, sino que realmente tienen celo por ello. 1 Pedro 2:24, y Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo en la cruz, para que podamos morir al pecado y vivir a la justicia. Efesios 5:25-27, Cristo se dio a sí mismo por su esposa para que la santifique, para que pueda presentarla a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin arruga o cualquier otra cosa. El Señor Jesucristo, amigos, no es medio salvador. El Cristo que justificó a su esposa no va a fallar en hacerlo. No va a redimir a su pueblo de vivir sin ley y fallar a la hora de purificarlos realmente de lo que implica esta realidad. Y esto significa que nosotros no podemos predicar un evangelio que está divorciado de las demandas del señorío de Cristo. En su trabajo de salvación, Cristo nos ha comprado tanto la justificación como la santificación para su pueblo. Tanto la bendición, ambas bendiciones están en Él. Así que predicar un evangelio de una manera que sugiere que podemos simplemente ser justificados y ser unidos con Cristo, pero no simplemente ser santificados por esta misma unión, es realmente destruir a Jesús en pedazos. Es hacerle mitad salvador. Y yo no predico esta clase de evangelio. Yo no predico a esta mitad de salvador. Yo predico, si me dejara el doctor Ferguson utilizar a todo Cristo de una manera completa. Justificación y santificación en Cristo. Un evangelio que une a personas con Cristo, no simplemente en su muerte, sino también en su resurrección. Para que vivan una vida nueva. No simplemente lo que hace es perdonarnos, sino que también es un evangelio que nos santifica de una manera práctica. Y Pablo continúa meditando en el amor de Cristo que vemos en el Evangelio y sigue de esta transformación en la cual los pecadores ya no viven, sino que viven para Cristo, y vemos el origen de esta transformación. Es decir, la santificación original, que fue la regeneración. Y los vemos en los versículos 16 y 17. De esta manera, nosotros de ahora en adelante ya no conocemos a nadie según la carne, aunque hemos conocido a Cristo según la carne. Sin embargo, ahora ya no le conocemos así, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Si alguno está en Cristo, es una nueva criatura, versículo 17. Y necesitamos ser una nueva criatura, ¿verdad? Algo estaba tan mal en la humanidad
por su propia naturaleza, que el propio Jesús Cristo declara en Juan capítulo 3 que si tuviésemos cualquier esperanza de ver el reino de Dios tendríamos que nacer de nuevo. Entonces venimos en este mundo realmente espiritualmente muertos. Todas nuestras facultades están corrompidas por el evangelio, por el pecado, mentes, corazón y voluntad. Estamos ciegos, como dice 2 Corintios 4:4. Nuestros oídos necesitan ser circuncidados, como dice Jeremías 17:4. Ezequiel 36 nos dice que tenemos corazones de piedra, que no podemos ver esta realidad. El pecado ha afectado tanto a nuestra naturaleza que si no es por una renovación total, absoluta, no habría salvación. Tenemos que ser nacidos de nuevo, necesitamos la regeneración. Y en Cristo Jesús encontramos la gracia de Dios precisamente para nuestra necesidad mayor. Si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. ¿Y cuál es el resultado de esta obra de regeneración? Versículo 16. La segunda parte, aunque hemos conocido a Cristo según la carne, sin embargo, ahora ya no le conocemos así. Conocer a Cristo según la carne significa evaluarlo desde el punto de vista humano. Y Pablo describe esto en 2 Corintios 4:4 cuando dice que el Dios de este mundo ha cegado las mentes de los hombres para que no puedan ver la luz del Evangelio de Cristo, quien es la imagen de Dios. Este es el problema del pecador. Este es lo que implica estar muerto en traspasos y en pecados. No que no puedas moverte, sino que realmente no tienes ninguna vida espiritual que te ayude a ver el valor y la gloria de Cristo Jesús revelado a través del Evangelio. La esencia de la muerte espiritual es ceguera espiritual a la gloria de Dios.